Bueno, este video fue presentado por la MUFON de los Estados Unidos, grabado a las afueras de Marion, en Ohio, el pasado jueves 16 de diciembre. Espectacular. Aquí le vamos a presentar las imágenes y un gran acercamiento que hicimos de ellas, que demuestran sin ninguna duda que se tratan de dos objetos no identificados, es decir, que no sabemos qué son. Y por tanto, si sabemos qué son, es decir, son aves. Sin duda alguna son aves. Aquí tiene las imágenes. Oh my God, oh my God. Oh my God, UFOs. Oh my God. Oh my God. Look at that. Oh my God. Diciembre 16 del 2021. Esto que acabamos de ver y escuchar ocurrió en una zona cercana a la ciudad de Marion, en Ohio, en los Estados Unidos. Los no identificados presentan forma de disco. Vea en este análisis de acercamiento que realizó nuestro compañero y analista de videos, el arquitecto Josué Hernández. Podemos apreciar con altos contrastes y utilizando inteligencia artificial cómo estas dos estructuras tienen esta forma en particular. En el desarrollo del análisis de esta evidencia podemos destacar cómo estos se encontraban suspendidos cerca del terreno. A pesar de que el conductor se encontraba conduciendo a la distancia, se observan con toda claridad. El caso incluso está siendo investigado por la organización MUFON de los Estados Unidos con el número 119926. Al revisar los detalles del análisis realizado a la imagen, podemos destacar cómo los dos no identificados presentan también una serie de luces en su estructura en la parte media. Estas brillan incluso en algunos momentos con mayor intensidad. En cámara lenta y con mayor acercamiento podemos apreciar estas características que hemos venido haciendo notar. Nos llama la atención cómo la presencia de estos objetos se llevó a cabo en medio del campo. No se aprecian construcciones o señales de la población más cercana, que en este caso sería Marion, precisamente. Por lo que quizás debido a esto los no identificados descendieron más cerca del lugar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones donde esta tecnología desconocida incluso ha sido vista descender directamente a tierra. Esta nueva evidencia confirma que la actividad en este 2021 continúa y es cada vez más cercana. Información para Tercer Milenio 360. Esas imágenes fueron captadas el 24 de marzo en Guadalajara. Son espectaculares. La calidad de la imagen, la flotilla o el avistamiento masivo, porque son decenas de objetos que se mueven en la misma dirección, a la misma velocidad. Extraordinaria imagen, sin duda alguna de las mejores del año. Marzo del 2021. Guadalajara, Jalisco, México. Una persona aún no identificada logró registrar en video cómo cientos de objetos en forma de esfera se desplazaban por debajo de las nubes a la vista de todas las personas. Podemos considerar que se trata de uno de los llamados avistamientos masivos. En la grabación vemos a esferas de color blanco, las cuales se desplazan de forma horizontal, sin perder en ningún momento la formación. En un momento incluso, se observa a un objeto cuya configuración es diferente, posiblemente es transparente o eso parece. Observe. Es diferente a los demás objetos. La claridad de la toma nos permite descartar cualquier posible confusión. No se trata de drones o globos. Estos objetos en todo momento mantienen su velocidad y desplazamientos constantes. Es decir, presentan un vuelo controlado. Y todos juntos se mueven por debajo de una nube de grandes dimensiones de color oscuro, lo que nos ayuda a poder ver con mayor claridad a los ovnis. Debido a la sincronía en el desplazamiento que estos objetos presentan, podemos apreciar una especie de figuras geométricas. Posiblemente se trata de un mensaje, como se ha venido manifestando en este tipo de avistamientos masivos. El antecedente más importante y claro de las mismas características se registró el 10 de julio del año 2004 en la ciudad de Guadalajara, también. El observador del cielo Miguel Águila realizó una de las más impactantes imágenes, donde es posible observar un avistamiento masivo de objetos,
los cuales en todo momento se mueven de forma horizontal, y estos guardan su posición dentro de la propia formación. Observe, son también esferas, y estas presentan una perfecta sincronía en su desplazamiento. Dos de las más importantes imágenes que se han obtenido de los llamados avistamientos masivos sobre una de las ciudades más grandes de México, como es Guadalajara. Una especie de mensaje o comunicación, así se ha descrito también a esta importante manifestación en el cielo. Información para Tercer Milenio 360. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360. Hasta entonces.